Alejandro Ferrer era un hombre conocido por dos cosas: su riqueza inmensurable y su vida solitaria. Dueño de un imperio empresarial que se extendía por continentes, Alejandro vivía en la cima del mundo financiero, pero en el fondo, todo era silencio. Cada noche, regresaba a su lujoso penthouse en el centro de la ciudad, donde las luces de los rascacielos iluminaban su copa de whisky y el eco de sus pasos resonaba en las paredes. Para Alejandro, los negocios siempre fueron primero. No había espacio para distracciones emocionales ni para relaciones que duraran más de lo estrictamente necesario. Las cenas con modelos, las fiestas exclusivas y los viajes por el mundo no llenaban el vacío que él se negaba a reconocer. Sin embargo, la soledad no era algo que Alejandro lamentara. Creía firmemente que la vulnerabilidad era una debilidad, y cualquier intento de formar una familia solo significaría perder el control. Había visto a demasiados amigos y socios fracasar en esa área. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, recibió una llamada de su asistente personal. Era un recordatorio de una reunión importante en la sede de una de sus empresas. Alejandro decidió caminar hasta allí, un hábito poco común en su apretada agenda, pero que le permitía despejar la mente. Al cruzar una plaza llena de risas infantiles, algo detuvo sus pasos. 4 niños jugaban en la acera, persiguiéndose entre ellos. Alejandro los observó de lejos, pero fue cuando uno de los pequeños giró hacia el que sintió un golpe en el pecho. Los ojos del niño, ese tono exacto de ámbar oscuro, eran los suyos. Alejandro frunció el ceño. Los otros 3 niños también tenían rasgos familiares, el mismo gesto altivo, el mismo cabello oscuro y la sonrisa torcida que Alejandro veía cada mañana en el espejo. Confundido, Alejandro se quedó inmóvil. ¿Cómo era posible? Miró alrededor, buscando alguna explicación, y fue entonces cuando la vio. A unos metros, Valentina estaba sentada en un banco de madera, vigilando a los niños con una ternura que Alejandro no recordaba haber visto en años. El pasado golpeó a Alejandro con fuerza. Valentina. La había conocido 5 años atrás, durante un viaje breve a la costa. Fue un romance pasajero, intenso pero efímero. No hubo despedidas dramáticas ni promesas. Solo una noche que quedó en su memoria como un eco distante. Y ahora, frente a él, estaban esos 4 pequeños. Valentina levantó la vista y sus ojos se encontraron. Hubo un instante de reconocimiento, seguido de una chispa de sorpresa y algo más, miedo. Alejandro se acercó lentamente, sin apartar la mirada de ella. Cada paso que daba sentía como su mundo perfectamente estructurado empezaba a tambalearse. Valentina dijo en voz baja, como si al pronunciar su nombre el pasado pudiera desvanecerse. Ella se puso de pie de inmediato, como si hubiera sido sorprendida en medio de un secreto. Alejandro, no esperaba verte aquí. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, aunque la respuesta estaba clara. Hola chicos. Si les gustan nuestras historias y aún no se han suscrito, apoyen nuestro trabajo y suscríbanse al canal para ayudarnos. Valentina bajó la mirada hacia los niños, que ahora los observaban curiosos. Son mis hijos. Alejandro sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La palabra míos resonaba con una fuerza que lo sacudía desde dentro. Son míos también. Valentina tardó unos segundos en responder. Finalmente, levantó la cabeza con firmeza. Sí, Alejandro. Son tuyos. En ese momento, el mundo de Alejandro, cuidadosamente construido a base de números y negocios, se derrumbó de golpe. El silencio que siguió a la confesión de Valentina se prolongó por lo que pareció una eternidad. Alejandro la miraba fijamente, tratando de procesar sus palabras. Las risas de los niños se mezclaban con el bullicio de la plaza, pero él no oía nada más. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente, su voz baja pero tensa. Valentina sostuvo su mirada. No creí que fueras a querer saberlo, Alejandro. Tenías tu vida, tus negocios. Nosotros no encajábamos en ese mundo. Alejandro sintió una punzada de rabia, pero más que nada, de incredulidad. Eso no era tu decisión para tomar. Tal vez no, respondió Valentina, cruzando los brazos como si quisiera protegerse. Pero cuando supe que estaba embarazada, tú ya te habías ido. No quise buscarte.
No quería que sintieras que era una trampa. Alejandro pasó una mano por su cabello, frustrado. Miró a los niños de nuevo. Ellos lo observaban con curiosidad, pero sin miedo. Uno de ellos, el más pequeño, le sonrió ampliamente. Alejandro sintió que algo dentro de él se quebraba un poco más. «Necesito hablar contigo». A solas, dijo, volviendo su atención a Valentina. Ella asintió con cautela. «Vamos a casa. No quiero hablar de esto aquí». El camino hacia la casa de Valentina fue silencioso. Alejandro siguió a la distancia, observando cómo ella caminaba con los niños de la mano. Era una imagen que lo desconcertaba y al mismo tiempo lo atraía. Nunca se había imaginado como padre, y mucho menos como padre de 4. Al llegar a una casa modesta en las afueras de la ciudad, Alejandro sintió lo lejos que estaba del mundo que él conocía. No había lujos, pero todo estaba cuidado con cariño. Los niños corrieron hacia el interior, dejando a Alejandro y Valentina en el pequeño porche. «¿Puedo pasar?», preguntó él. Valentina lo miró durante unos segundos antes de abrir la puerta. «Adelante». El interior de la casa estaba lleno de dibujos infantiles y juguetes esparcidos por el suelo. Las paredes estaban decoradas con fotos de los niños, pero ninguna de Alejandro. «Has hecho un buen trabajo con ellos», dijo él, mirando alrededor. Valentina sonrió con tristeza. «He hecho lo que he podido». Alejandro se giró hacia ella, más serio. «Quiero formar parte de sus vidas, Valentina. No puedo simplemente ignorar esto». Ella suspiró. «No sé si es tan fácil, Alejandro. Ellos no te conocen. Y yo, no sé si puedo confiar en que estarás aquí para quedarte». Alejandro dio un paso más cerca. «Dame la oportunidad de demostrarlo». Valentina lo miró a los ojos, buscando algo que confirmara sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien», dijo en voz baja. «Pero si entras en sus vidas, no habrá marcha atrás. Ellos no merecen perder a su padre una segunda vez». Alejandro sintió el peso de esas palabras, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a cargar con él. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Se encontraba en un territorio desconocido, un mundo de risas infantiles, dibujos desordenados y preguntas sin filtro. Por primera vez en años, su agenda no estaba dominada por reuniones o vuelos internacionales, sino por tardes en el parque y desayunos caóticos con 4 pequeños que, poco a poco, comenzaban a aceptarlo. Sin embargo, la tensión entre él y Valentina seguía presente, como una sombra que ninguno de los dos lograba disipar. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a uno de los niños a armar un rompecabezas en la sala, Valentina lo observaba desde la cocina. Había algo diferente en él. Ya no era el hombre frío que recordaba. Había una suavidad en sus gestos, una paciencia que antes no existía. «Estás mejorando», comentó Valentina, apoyándose contra el marco de la puerta. Alejandro levantó la vista. «No es tan difícil como pensaba». Ella sonrió, pero la tensión seguía ahí. «Ellos están felices. Pero yo sigo teniendo miedo, Alejandro. No quiero que te acerques demasiado y luego desaparezcas». Alejandro se puso de pie, acercándose a ella. «No voy a irme. Estoy aquí para quedarme». Valentina cruzó los brazos, como si quisiera protegerse de sus palabras. «Eso decías hace años, antes de desaparecer de mi vida sin mirar atrás». El silencio se hizo denso. Alejandro sabía que Valentina tenía razón. «Lo sé», admitió. «Pero las cosas son diferentes ahora. Quiero conocerlos. Quiero conocerlos de verdad». Valentina suspiró y, por primera vez, su mirada suavizó. «Está bien. Pero tendrás que ganarte nuestra confianza, no solo la de ellos». Las semanas pasaron y, poco a poco, Alejandro comenzó a involucrarse más en la vida de los niños. Los llevaba a la escuela, los recogía y pasaba tardes enteras ayudándolos con sus tareas. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, él y Valentina conversaban en el porche, como si estuvieran reconstruyendo un puente que alguna vez fue destruido. Pero no todo era fácil. Un día,
Alejandro recibió una llamada de su abogado mientras llevaba a los niños al parque. Señor Ferrer, hemos investigado a la señora Valentina. Si desea iniciar un proceso legal para obtener la custodia, creo que tiene un caso sólido. Alejandro se detuvo en seco. Miró a los niños, que corrían por el césped riendo y gritando. Eso no será necesario, respondió, colgando rápidamente. Esa noche, mientras ayudaba a Valentina a lavar los platos, decidió contarle. Mis abogados investigaron sobre ti, confesó de repente. Valentina se detuvo, con las manos sumergidas en el agua. ¿Qué? Les pedí que dejaran de hacerlo. No quiero una batalla legal, Valentina. No vine aquí para quitarte a los niños. Ella lo miró con desconfianza. ¿Por qué lo hiciste? Porque tenía miedo, admitió Alejandro, secándose las manos. Miedo de que no me dejara ser parte de sus vidas. Valentina bajó la mirada, procesando sus palabras. No necesito que me quites a mis hijos, dijo suavemente. Solo necesito que seas el padre que ellos merecen. Alejandro asintió, sintiendo que, por primera vez, estaban comenzando a caminar en la misma dirección. El invierno había llegado, y con él, una suave capa de nieve cubría las calles. Alejandro se había convertido en una presencia constante en la vida de Valentina y los niños. Las noches solitarias en su penthouse ahora parecían distantes, reemplazadas por cenas familiares y cuentos antes de dormir. Sin embargo, Alejandro sabía que aún existía una barrera invisible entre él y Valentina. Aunque compartían momentos juntos, algo en ella seguía reteniéndola. Fue durante una noche especialmente fría que todo estalló. El más pequeño de los niños, Mateo, comenzó a toser sin parar. Valentina, alarmada, intentó calmarlo, pero la fiebre del niño aumentaba rápidamente. Alejandro, al ver el pánico en los ojos de Valentina, tomó el teléfono y llamó a un médico privado que conocía. No puedo esperar, Alejandro. Voy a llevarlo al hospital, dijo Valentina, abrigando a Mateo en sus brazos. Voy contigo, insistió Alejandro, sin aceptar un no por respuesta. El hospital estaba silencioso, con luces tenues iluminando los pasillos mientras Mateo dormía en una camilla. Alejandro y Valentina se quedaron sentados uno junto al otro, en silencio, esperando noticias del médico. Valentina se pasó las manos por el rostro, agotada. Esto me recuerda a cuando nacieron. Siempre tenía miedo de que algo les pasara. Y siempre estaba sola. Alejandro la miró, sintiendo el peso de esas palabras. No tienes que estar sola ahora, dijo suavemente. Valentina lo miró, con los ojos brillantes por el cansancio y las emociones reprimidas. Alejandro, siempre he tenido miedo de que desaparezcas de nuevo. Que un día te levantes y decidas que esto no es para ti. Alejandro tomó su mano con firmeza. Me fui una vez, Valentina. Pero no volveré a hacerlo. Estoy aquí porque quiero ser padre para ellos. Y quiero estar contigo. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, pero esta vez no las contuvo. Te he extrañado, confesó en voz baja. Más de lo que quería admitir. Alejandro pasó su brazo alrededor de ella, atrayéndola hacia sí. No tienes que extrañarme más. Cuando el médico regresó con noticias de que Mateo estaría bien, Alejandro sintió que algo había cambiado. No solo en Valentina, sino también dentro de él. Los días siguientes a la hospitalización de Mateo fueron distintos. Aunque el niño se recuperó rápidamente, algo en la dinámica familiar había cambiado. Alejandro ya no era un visitante ocasional en la vida de los niños, ahora formaba parte de ella. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín cubierto de nieve, Alejandro y Valentina observaban desde la ventana de la sala. Ellos te adoran, dijo Valentina con una sonrisa suave. Alejandro la miró, asintiendo. Yo también los adoro. Nunca imaginé que algo así podría darme tanta paz. Valentina se acercó a él, con las manos cruzadas frente a ella. No sé qué habría hecho sin ti esa noche en el hospital. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Alejandro se giró completamente hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. Nunca más estarás sola, Valentina. Lo prometo.
Ella lo miró con intensidad, buscando cualquier rastro de duda en sus palabras. Pero no encontró ninguno. ¿Estás seguro de esto? Alejandro, criar a 4 niños no es fácil. Habrá días caóticos, días en los que nos sentiremos agotados. Alejandro sonrió. He dirigido empresas internacionales, pero nada de eso se compara con armar un rompecabezas con ellos. Creo que puedo con el caos. Valentina soltó una pequeña risa, y en ese momento, Alejandro supo que todo lo que había estado buscando estaba justo allí. Meses después, la familia caminaba junta por la misma plaza donde Alejandro vio a los niños por primera vez. Esta vez, no era un observador distante. Mateo iba sobre sus hombros, riendo mientras Alejandro hacía de caballo. Las otras 3 niñas corrían delante, persiguiéndose entre ellas. Valentina los miraba, con una expresión de plenitud que hacía mucho tiempo no sentía. Alejandro se detuvo un momento, bajando a Mateo y tomándolo de la mano. Miró a Valentina con ternura. No cambiaría esto por nada del mundo. Ella se acercó y entrelazó sus dedos con los de él. Ni yo. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Alejandro comprendió que había encontrado algo más valioso que cualquier negocio o éxito profesional, una familia. El pasado ya no lo atormentaba. El futuro, por primera vez, se veía lleno de amor y promesas. Conforme pasaban los meses, la rutina en la casa de Valentina se transformaba lentamente. Alejandro se adaptaba al ritmo caótico e impredecible que venía con criar a 4 niños. El antiguo multimillonario, conocido por su rigidez y precisión, ahora pasaba las mañanas preparando el desayuno y ayudando a las niñas a elegir la ropa para la escuela. Mateo, el más travieso, siempre pedía que Alejandro lo llevara sobre sus hombros hasta la puerta. Y Alejandro, sin dudarlo, cedía con una sonrisa. Valentina observaba todo en silencio. En su corazón, crecía una sensación que hacía mucho tiempo había intentado reprimir, esperanza. Una noche, después de acostar a los niños, Alejandro y Valentina se sentaron en el porche, con tazas de té humeante en las manos. La luna iluminaba suavemente el jardín cubierto de nieve. «¿Cuándo vuelves a tu mundo?», preguntó Valentina, con un tono ligero, pero el miedo subyacente seguía ahí. Alejandro la miró por un momento antes de responder. «Este es mi mundo ahora. Lo que dejé atrás, ya no tiene el mismo brillo». Valentina sonrió, pero desvió la mirada, jugando con el borde de la taza. «¿Y si algún día todo esto pierde el encanto para ti?». Alejandro dejó la taza a un lado y sujetó delicadamente el rostro de ella, obligándola a mirarlo. «No estoy aquí porque todo sea perfecto. Estoy aquí porque, incluso en los días difíciles, no hay otro lugar donde prefiera estar». Ella respiró hondo, permitiendo que las palabras de él penetraran las murallas que había construido. «Te creo», dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. Alejandro sonrió y acercó a Valentina, envolviéndola en un abrazo silencioso. No había necesidad de palabras. Algunos meses después, Alejandro y Valentina decidieron formalizar su compromiso. Nada extravagante, una ceremonia sencilla en el jardín de casa, con los niños alrededor, sosteniendo flores y riendo mientras corrían entre los invitados. Cuando Alejandro miró a Valentina vestida de blanco, con los niños sujetando sus manos, supo que finalmente había encontrado lo que siempre había faltado en su vida. La vida ya no se trataba de negocios y éxito material. Se trataba de familia, amor y los momentos simples que, al final, eran los más valiosos. Y así, mientras el sol brillaba sobre la pequeña ceremonia, Alejandro Ferrer, el multimillonario que nunca pensó en formar una familia, descubrió que el verdadero poder estaba en el amor que había construido junto a Valentina y sus hijos. La primavera llegó con un estallido de colores y risas que llenaban la casa. Alejandro se había integrado completamente a la rutina familiar. Las niñas corrían por el jardín mientras Mateo insistía en que Alejandro lo ayudara a construir una casa en el árbol. «Papá, más alto». «Quiero que la casa esté cerca del cielo», gritaba Mateo desde las ramas. Alejandro se detuvo por un momento, dejando la madera a un lado. Miró a Mateo y se dio cuenta de lo natural que sonaba aquella palabra, papá. Valentina observaba desde la terraza, con una sonrisa tranquila. Aunque el tiempo había pasado,
el miedo de perderlos seguía acechando en las sombras. Esa noche, cuando las luces de la casa se apagaron y los niños dormían, Alejandro y Valentina se sentaron juntos frente a la chimenea. ¿Te arrepientes de haberte quedado?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Alejandro negó con la cabeza, acercándose más a ella. Me arrepiento de no haber estado desde el principio. Valentina lo miró con ternura y apoyó la cabeza en su hombro. No puedes cambiar el pasado, pero estás aquí ahora. Y eso es lo que importa. Alejandro pasó un brazo alrededor de ella, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Semanas después, Alejandro llevó a las niñas a la escuela y pasó la tarde con Mateo, quien dibujaba en la mesa de la cocina. Papá, ¿por qué no estás en los dibujos con mamá y nosotros?, preguntó el niño, frunciendo el ceño mientras señalaba un portarretratos. Alejandro se quedó en silencio por un momento, luego sonrió. Vamos a arreglar eso. Ese fin de semana, Alejandro llevó a toda la familia a un estudio de fotografía. Las niñas se reían mientras posaban con Valentina, y Mateo insistía en quedarse en los brazos de Alejandro. Cuando la sesión terminó, Valentina tomó la mano de Alejandro. Gracias por esto. Ahora siento que estamos completos. Alejandro la besó suavemente en la frente. Siempre lo estuvimos. Solo que me llevó tiempo darme cuenta. Finalmente, un nuevo retrato fue colocado en la sala de estar, justo en el centro. Alejandro, Valentina y los 4 niños sonreían en la fotografía, iluminados por el sol de aquella mañana. Para Alejandro Ferrer, no había mayor riqueza que ese momento. Y en ese hogar lleno de risas y amor, comprendió que su verdadera fortuna estaba en la familia que había construido. Un año después, la casa estaba llena de vida y movimiento. Las estaciones habían pasado rápidamente, y con ellas, Alejandro se había transformado en un hombre que pocos reconocerían en el mundo empresarial. El teléfono de su oficina sonaba menos, y su presencia en reuniones de alto nivel había disminuido. Alejandro seguía siendo el dueño de un imperio, pero ahora tenía claro cuáles eran sus verdaderas prioridades. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Alejandro se sentó en el porche con Valentina. Ambos compartían una taza de café, disfrutando de la calma. «Sabes que la junta directiva sigue insistiendo en que vuelva a viajar», comentó Alejandro, observando a Mateo correr con las niñas. Valentina arqueó una ceja. «¿Y qué les has dicho?». Alejandro sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. «Que mi tiempo está mejor invertido aquí». Valentina apoyó su cabeza en su hombro, con una sonrisa satisfecha. «Nunca pensé que dirías algo así». «Ni yo», admitió Alejandro, mirando el horizonte. Pero nunca había tenido algo tan valioso que proteger. Las risas de los niños resonaban en el aire, y Alejandro se levantó, uniéndose a ellos en el césped. Valentina los observó desde la distancia, sintiendo que finalmente habían encontrado un equilibrio. Esa noche, antes de dormir, Alejandro se detuvo frente a la habitación de los niños. Los observó en silencio, uno por uno, y sintió una gratitud inmensa. Cuando regresó a su habitación, Valentina ya lo esperaba. ¿Están bien?, preguntó ella con una sonrisa suave. Alejandro apagó la luz y se acostó a su lado. «Están más que bien». «Y yo también». En la oscuridad de la habitación, Alejandro entendió que su vida había cambiado para siempre. Las empresas seguirían, los negocios prosperarían, pero nada de eso se comparaba con el hogar que había construido junto a Valentina y sus hijos. Para Alejandro Ferrer, el mayor éxito de su vida no estaba en los contratos firmados ni en las fortunas acumuladas, sino en los pequeños momentos de felicidad compartidos con su familia. 6 meses después, la casa estaba llena de preparativos. Globos y guirnaldas decoraban el jardín, y las risas de los niños resonaban mientras corrían de un lado a otro. Era el cumpleaños de las gemelas, y Alejandro había insistido en organizar una gran celebración. «Papá, ¿puedo poner más globos?», preguntó Mateo, tirando suavemente de la camisa de Alejandro. Alejandro se agachó a su altura y sonrió. «Claro que sí, pero solo si me ayudas con la piñata después». Mateo asintió emocionado y salió corriendo con los globos. Desde la distancia, Valentina observaba la escena con ternura. «Te has convertido en todo un experto en fiestas infantiles», comentó ella,
acercándose a Alejandro con una bandeja de pasteles. Alejandro la abrazó por la cintura y depositó un beso en su mejilla. Dirigir empresas internacionales no me preparó para esto, pero creo que voy aprendiendo. Valentina rió suavemente. Estás haciendo más que aprender, Alejandro. Ellos te adoran. Él miró hacia los niños, que jugaban mientras los invitados comenzaban a llegar. Y yo a ellos. Nunca pensé que algo tan simple pudiera hacerme tan feliz. La fiesta transcurrió con alegría. Alejandro rompió la piñata con Mateo y ayudó a las niñas a abrir sus regalos. Las gemelas, emocionadas, lo abrazaron fuerte, agradeciéndole por la celebración. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Alejandro y Valentina se sentaron juntos en el sofá, disfrutando del silencio que quedaba tras la fiesta. «¿Te das cuenta de cómo ha cambiado todo?», dijo Valentina, apoyando la cabeza en su hombro. Alejandro acarició su cabello con suavidad. «Sí. Y no cambiaría nada de esto por nada en el mundo». Valentina levantó la cabeza para mirarlo. «¿Ni siquiera por tu antigua vida?». Alejandro negó con la cabeza, sonriendo. «Mi antigua vida no tenía lo que tengo ahora. Tenía éxito, dinero, poder, pero no tenía esto». Valentina sonrió y se acurrucó más cerca de él. «Entonces creo que finalmente encontraste tu lugar». Alejandro besó su frente, cerrando los ojos por un momento. «Sí. Lo encontré en ustedes». En ese instante, Alejandro Ferrer comprendió que el verdadero éxito no se medía en cifras o logros, sino en los lazos que había construido. Y mientras el viento nocturno susurraba suavemente por la ventana, Alejandro supo que, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. Un año después, la casa estaba llena de luz y risas. La familia Ferrer Valentina había crecido, no en número, sino en unión. Alejandro había encontrado su lugar definitivo entre las pequeñas cosas, los desayunos desordenados, las carreras matutinas para llegar a la escuela y las noches de cuentos antes de dormir. Esa mañana, mientras Valentina preparaba café en la cocina, Alejandro jugaba con Mateo y las gemelas en la sala. «Papá, papá. Mira lo que dibujé», exclamó una de las gemelas, corriendo hacia él con una hoja en la mano. Alejandro tomó el dibujo y lo miró con atención. Era una representación de toda la familia, con Alejandro en el centro, rodeado por Valentina y los niños. En la esquina del dibujo, con letras torcidas pero claras, se leía, «Mi familia». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Levantó la vista y vio a Valentina, quien lo observaba desde la cocina con una sonrisa suave. «Es hermoso», dijo Alejandro, abrazando a la niña. «Voy a enmarcarlo». Valentina se acercó y pasó una mano por la espalda de Alejandro. «Ellos te ven como parte de su mundo, Alejandro. Y yo también». Alejandro la miró con ternura, sosteniendo el dibujo como si fuera un tesoro. «Ustedes son mi mundo, Valentina. Nada más importa». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Alejandro y Valentina salieron al jardín. Las estrellas brillaban en el cielo despejado, y el aire fresco de la noche los envolvía. «¿Estás feliz?», preguntó Valentina, rompiendo el silencio. Alejandro la abrazó por detrás, apoyando su mentón en su hombro. «Más de lo que imaginé que podría estar». Valentina suspiró con satisfacción, recostando su cabeza contra él. «A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubieras regresado». Alejandro besó suavemente su cabello. «El destino me habría traído de alguna manera. Hay cosas que están destinadas a ser». Ella sonrió. «Entonces, ¿crees en el destino ahora?». Alejandro rió suavemente. «Creo en lo que siento cada vez que estoy con ustedes. Y eso es más fuerte que cualquier otra cosa». El viento movió suavemente las hojas de los árboles, y Alejandro sintió que, finalmente, había encontrado todo lo que precisaba. Con Valentina en sus brazos y los niños durmiendo a pocos metros, supo que, independientemente de lo que el futuro trajera, estaba exactamente donde debía estar. Y esa fue la mayor fortuna de todas. 2 años después, la vida en la casa de Alejandro y Valentina transcurría con armonía y risas constantes. Los niños crecían rápidamente, y Alejandro seguía descubriendo nuevas facetas de sí mismo en cada paso del camino.
Una mañana de domingo, mientras los niños jugaban en el jardín, Valentina y Alejandro paseaban de la mano por el mercado local. Las calles estaban llenas de colores y el aroma del pan recién horneado flotaba en el aire. Mateo quiere una bicicleta nueva, comentó Valentina, deteniéndose frente a una tienda de juguetes. Alejandro sonrió, mirando a una bicicleta azul en el escaparate. ¿Y qué opinas? ¿Crees que está listo para una? Valentina asintió con una risa suave. Claro que sí. Crece demasiado rápido. Alejandro suspiró, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. A veces siento que me estoy perdiendo algo, aunque estoy aquí todos los días. Valentina lo miró con ternura, apretando suavemente su mano. Eso es ser padre, Alejandro. Siempre sientes que el tiempo pasa demasiado rápido. Pero créeme, ellos sienten tu presencia. Eso es lo que importa. Esa tarde, Alejandro llevó la bicicleta a casa y sorprendió a Mateo en el jardín. Los ojos del niño se iluminaron de emoción. ¿Es para mí, papá?, preguntó Mateo, casi sin poder creerlo. Alejandro se agachó a su altura. Sí. Pero hay una condición. Mateo frunció el ceño, intrigado. ¿Cuál? Tienes que prometerme que nunca dejarás de soñar. Siempre quise tener una bicicleta como esta cuando era niño. Y ahora quiero que tú la disfrutes. Mateo asintió rápidamente, abrazando a Alejandro con fuerza. Lo prometo. Desde la terraza, Valentina observaba la escena con el corazón lleno de amor. Ver a Alejandro con los niños se había convertido en su mayor fuente de alegría. Esa noche, mientras Alejandro leía cuentos a las gemelas antes de dormir, Valentina se quedó en la puerta, escuchando en silencio. Cuando Alejandro terminó y las niñas se durmieron, él salió del cuarto y la encontró esperándolo en el pasillo. ¿Estabas espiando?, preguntó Alejandro con una sonrisa divertida. Valentina se encogió de hombros, con una mirada traviesa. Tal vez. Me gusta verte con ellas. Alejandro la tomó por la cintura y la acercó. Este es el mejor trabajo que he tenido. Incluso mejor que dirigir tu imperio, bromeó Valentina. 1000 veces mejor, respondió Alejandro, besándola suavemente. Y así, noche tras noche, la familia creció no solo en tamaño, sino en amor y conexión. Alejandro había encontrado su lugar en el mundo, y cada día era un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en los momentos compartidos con aquellos a quienes amas. Con Valentina en sus brazos y los niños durmiendo a pocos metros, supo que, independientemente de lo que el futuro trajera, estaba exactamente donde debía estar. Hola chicos. Si les gustan nuestras historias y aún no se han suscrito, apoyen nuestro trabajo y suscríbanse al canal para ayudarnos.